Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta segunda clase del módulo de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. La idea de este segundo encuentro, esta segunda clase grabada, es un poquitito continuar con los lineamientos que había dejado en su primera clase el profesor Enrique. En esta oportunidad me interesaría centrarnos en los contenidos de esta segunda semana. Primero, también teniendo en cuenta que tenemos en el grupo personas que provienen de distintas profesiones, que están actualmente trabajando y desempeñándose en distintas áreas. Y la idea es, obviamente, que todos podamos hablar en un lenguaje común o que más o menos estemos todos cercanos a los mismos conceptos, a los cuales nos podemos acercar desde diversas teorías, desde diversos autores y demás. La bibliografía que siempre está en el campus obviamente es una propuesta, pero siempre vamos a poder encontrar nuevo material y nueva bibliografía. Entonces les decía, en esta segunda semana el planteo es hablar de lo que es la violencia sexual en general. Entonces, uno de los puntos era plantearlo o concebirla como un abuso de poder. Siempre que hablemos de una situación de violencia, vamos a hablar de una situación de abuso de poder. Digamos, quien ejerce esa violencia, en este caso estamos hablando de violencia sexual, pero cualquier otro tipo de violencia, está de alguna manera en una posición de poder en relación a esa otra persona sobre la cual ejerce esa violencia, ¿sí? Hay una asimetría de poder. Obviamente este poder es, digamos, esa persona que ejerce la violencia se lo autoasigna, no es un poder legítimo para nada. Pero siempre en alguna situación de violencia, siempre que analicemos una situación de violencia, vamos a tratar de buscar cuál es, digamos, a través de qué fuerza, de qué elemento, puede ser sexual, físico, psicológico, económico, a través de qué fuerza se va a tratar de instaurar y de implementar y de asentar este abuso de poder. Y particularmente dentro de los delitos sexuales en general, dentro de lo que es la violencia sexual en general, se habla de delitos de poder. La antropóloga Rita Segato es una de las que habla mucho de este concepto, ¿no? De delitos de poder. Cuando se analiza la violencia sexual, más allá de que a veces desde el aspecto más de análisis desde lo criminológico, analizando quiénes son estas personas que ejercen esta violencia, uno se puede haber tentado a analizar cuáles son las estructuras mentales que poseen estas personas. Es un ámbito dentro del área en la cual yo me desempeño. Es un área muy interesante, es un tema muy interesante de estudio. Obviamente nos sobrepasa para los fines de la carrera y de la materia, pero digamos, no nos podemos centrar solamente en estas personas como que tienen alguna particularidad en cuanto a su estructura psíquica, ¿sí? No les podemos quitar responsabilidad en cuanto al reproche penal. A veces coloquialmente podemos escuchar hablar de estas personas como dice, bueno, son enfermos o son personas que están enfermas. Ojo con el discurso a veces patologizante, porque lo que hacemos es quitarles responsabilidad por los hechos, por los actos que están cometiendo, actos sobre los cuales comprenden cuál es su gravedad. Y por eso muchas veces van a tratar de ocultarlos, de hacerlos con un determinado control, un determinado ordenamiento, pero obviamente comprenden la criminalidad de estos actos. Pero me interesaba proponerles al iniciar esta semana, esta segunda semana, y como para que vayan abordando el material, no estoy acá repasando un poco los contenidos, hice como un pequeño resumen de cuáles son los tipos penales que están incorporados en nuestro Código Penal. No todos en el grupo son abogados, somos abogados, yo tampoco lo soy psicóloga, pero para quienes no están familiarizados con los conceptos o la terminología más legal, es un buen momento para empezar a
conocer alguna de estas cuestiones. ¿Y esto por qué? Para la investigación de determinados delitos, de todos los delitos en general, es muy importante que estén bien descritos en el Código Penal, que nuestra legislación los defina, los reconozca de manera clara, porque si no parece que ese acto que se quiere castigar es como si no existiera. Entonces, yendo hacia lo particular, hacia los delitos contra la integridad sexual, tenemos ese capítulo dentro de nuestro Código Penal y ahí es donde yo les compartí ese resumen para que conozcan cuáles son esas figuras que nuestra legislación nacional va a castigar y va a considerar como delito, con los diferentes agravantes en cuanto a el rol de la persona que abusa, el llamado sujeto activo del delito, la edad de la víctima, el sujeto pasivo del delito. Hay algunos tipos penales que a veces pueden enlazarse de alguna manera o conectarse entre sí. Hay algunos que quizás se pueden hasta parecer. Es un capítulo que ha sido modificado por muchas leyes a lo largo del tiempo. Pero bueno, la idea es que ustedes conozcan, quienes no se desempeñan en funciones netamente que tengan que ver con el ejercicio de la abogacía, que conozcan cuáles son las conductas de violencia sexual que nuestro Código Penal castiga. Así que por eso tienen ese resumen ahí. Ahí van a ver descritas un montón de acciones dentro de lo que son las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y en relación a las nuevas tecnologías. Con el correr de las clases van a ver que nos vamos a ir centrando en dos figuras más importantes. Una es la que está en el artículo 128, que habla de la producción, la publicación y la tenencia de material de abuso sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil. Y por otro lado el artículo 131, el del grooming, que en su primera clase el profesor Enrique lo estuvo mencionando. Entonces, primero un acercamiento, sobre todo para quienes no pertenecen al ámbito de la abogacía, del derecho, que conozcan cuáles son esos tipos penales, o sea, esas violencias sexuales que además para nuestra legislación son un delito, porque no todas las manifestaciones de la violencia configuran un delito para nuestro ordenamiento penal. Pero en líneas generales la idea es partir siempre del concepto de la violencia como un abuso de poder. La violencia no la podemos equiparar con la agresividad, por ejemplo, o con la agresión, que a veces la podemos definir casi como una reacción, decir instintiva en el ser humano es un poco contradictorio, pero digamos, se sabe que ante cualquier amenaza los seres vivos tenemos esta doble opción, o huimos o atacamos para defendernos. Entonces esa agresividad la tenemos ahí como una de las respuestas inmediatas ante una amenaza. La violencia no, cuando hablamos de violencia hablamos de una intención, de la intención de utilizar una determinada fuerza que va a estar dirigida hacia una persona para ocasionar un daño. Lo que hay es un borramiento de la otra persona, en tanto otro, en tanto un otro semejante. Y particularmente con la violencia sexual es cuanto más se ve esta intención, ¿sí? Fíjense que vamos avanzando con los contenidos y aparece el concepto de integridad sexual, que es que es lo que quieren proteger justamente todas estas figuras que tenemos ahí en el Código Penal, cuando decimos el bien jurídico protegido. Y cuando hablamos de integridad sexual hablamos, justamente la palabra dice integridad, es un todo. La violencia sexual no ataca solamente la vida sexual o el ejercicio de la sexualidad en las personas. Ataca, agrede y muchas veces destruye la vida de las personas en todas las esferas en las cuales se desarrolla. Los efectos pueden ser en el corto, en el mediano y muchas veces en el largo plazo, por la complejidad que tiene este tipo de violencia.
yendo al capítulo que decíamos del Código Penal, para aquellos que por ahí no lo saben, porque no están familiarizados con la parte legal o la parte penal, antiguamente a estos delitos se les llamaba delitos contra la honestidad. Entonces es bastante llamativo pensar en que si una persona sufría un atentado contra su integridad sexual, además se consideraba que perdía la honestidad. Y esto es un concepto bastante arcaico que hay que analizarlo un poco desde la perspectiva de género. Igual no nos vamos a meter tanto de lleno con esto, pero hablar de delitos contra la honestidad, hablar de un abuso deshonesto, no era algo que reflejaba lo que estas violencias en realidad ocasionan para las víctimas. Por eso la Ley 25087 es la que instaura, entre otros cambios, hay dos que a mi criterio son los más importantes. Primero, el nombre de este capítulo en el Código Penal, ¿sí? Los delitos contra la integridad sexual, no los delitos contra la honestidad de las personas. La honestidad tiene que ver con otra cosa. Y el segundo cambio que para mí es importante es aquel que corre un poco el foco en analizar si la víctima ofreció o no la suficiente resistencia a ese ataque. En realidad lo que queremos ver, lo que queremos analizar y lo que se quiere dejar digamos, a la vista y lo que se quiere aclarar es que estas violencias lo que atacan es la posibilidad que tenemos todos nosotros, el derecho que tenemos todos nosotros a brindar nuestro consentimiento. Acá es donde aparece la palabra consentimiento. Por eso decimos la integridad sexual también como el derecho de poder tener un trato sexual libre y consciente. ¿Sí? Esta libertad de poder decir sí y poder decir no y ser conscientes de cuándo decimos sí y cuándo decimos que no. Entonces, esos son los dos grandes cambios que esa ley ha instaurado y a partir de ahí ese capítulo luego ha sufrido varias modificaciones. Obviamente si nos centramos en lo específico de nuestra materia y nuestro plan de estudios dentro de la carrera, hablamos de los delitos sexuales y sobre todo muy fuerte con aquellos que están mediados, mediatizados, facilitados o influenciados por Internet y las tecnologías de la información y la comunicación. Y también han habido cambios en ese capítulo en este sentido, ¿no? con el avenimiento de Internet y las nuevas tecnologías. Entonces seguimos avanzando con los contenidos. Les propongo en esta segunda semana, les sumé un breve texto de una autora, la licenciada Quiñones Urquiza, que lo que busca es dejar un poco en claro o presentar o proponer un poquito también, como lo decía el profesor Enrique en su primera clase, ¿no? La mirada criminológica y la mirada victimológica. En esta segunda semana también quiero que continuemos con esas dos perspectivas, porque son importantes y son interesantes. Para abordar estos delitos es necesario tener presentes, más allá de que nos especialicemos o que nos interese desde lo académico, desde lo profesional, profundizar en una de esas dos perspectivas, siempre es necesario tener ambas. Entonces, desde la parte criminológica, bueno, entender, como decía Enrique, quiénes son estos sujetos, ¿no? Cuáles son las motivaciones que a veces llevan a algunas personas a cometer estos delitos, a ejercer este tipo de violencia. Comprender sus motivaciones no implica justificarlas de ningún modo, pero sí implica comprender el porqué, y esto a veces ayuda a entender mejor el delito, a poder sensibilizar sobre la temática, prevenir y poder luego quizás también actuar en consecuencia precisamente con estas personas, ¿no? ¿Qué tratamiento se les dará luego una vez que esté confirmada la comisión de ese delito? Pero bueno, ese texto tiene que ver con presentar un poco esa parte de estos delitos. Y por el otro lado, también con el texto de Irene Intevi, ver la otra parte, bueno, la parte de la victimología, de las víctimas.
tratar de establecer algunos parámetros como para poder definir qué es el abuso sexual infantil o la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Desde hace unos cuantos años a esta parte hay toda una tendencia de nombrar las cosas de cierta manera. A veces puede ser un poco más larga y quizás a unos por una cuestión de ahorro de palabras, ya sea al hablar o al hacer una presentación por escrito y demás, a veces caemos en denominaciones que quizás no son muy acertadas cuando queremos nombrar lo que estamos nombrando. Entonces, a veces es preferible hablar de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de personas que están en pleno desarrollo de su psiquis, de su personalidad, de su aparato psíquico y obviamente la sexualidad como parte importante de la vida. Y de hecho tienen en la bibliografía complementaria, para aquellos que les interesen, algunos trabajos de la doctora Eva Giberti que hablan sobre estas cuestiones de el impacto que tienen en estas víctimas particulares, no en víctimas menores de edad, sobre todo pensemos en las víctimas más pequeñas, el impacto que tiene este encuentro con la sexualidad, pero de manera traumática, porque es a destiempo, porque es en un momento en el cual no se está preparado para ese encuentro, es un encuentro que no se ha buscado, es un encuentro que además muchas veces proviene de personas que son conocidas, de personas de quienes se depende. Entonces, lo que se produce es un encuentro con la sexualidad, pero de manera traumática. Y si esto no es bien trabajado y bien elaborado, esto puede llevar a consecuencias lamentablemente a largo plazo. Y por último, en relación a los indicadores, cuando hablamos de abusos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, hablamos de indicadores como señales de alarma. Digamos, en los primeros momentos en los cuales se conoce una situación de abuso, que es el momento del develamiento, ¿no? Cuando se descubre el hecho o cuando la víctima puede hablar y demás, a veces cercano a ese momento uno observa algunos indicadores, que son señales de alarma, de alerta. ¿Esto qué quiere decir? Señales que me pueden decir algo sucede con este niño o algo sucede con esta niña. No es determinante que sea una situación de abuso. Están los llamados indicadores específicos. Por ejemplo, si yo tengo una niña de 10 años que ha tenido ya su menarca, su primer periodo, digamos que ya está biológicamente preparada para quedar embarazada, una niña de 10 años con un embarazo, eso es un claro indicio, indicador de un abuso sexual. Ahora, si yo tengo un niño de 8 años que quizás presenta cambios en su comportamiento a nivel escolar, por ejemplo, la gente de la escuela dice, no, de un día para el otro su rendimiento escolar ha cambiado, ha bajado, su comportamiento es distinto, se comporta mal con sus compañeros, no acata las órdenes de los docentes. Eso es un indicador de que algo está sucediendo, pero no necesariamente un abuso. Entonces nos vamos a encontrar con mucha bibliografía que habla acerca de los indicadores, ¿sí? Por ejemplo, el tema de en niños pequeños que ya aprendieron a controlar esfínteres que luego hagan como un retroceso, o que tengan problemas para dormir, o que tengan algún trastorno en la conducta alimenticia, o incluso muchas veces que puedan mostrar conductas que uno diría, bueno, juegos inapropiados, juegos sexuales. Esos indicadores a veces uno dice, bueno, esto me da la sospecha de... Los indicadores lo que tienen que hacer, sobre todo para aquellos profesionales que se dedican a esto, es tomarlos y empezar a indagar un poquito hacia dónde nos llevan. Pero nunca un indicador nos va a decir, este niño es víctima de
una violencia sexual. Un indicador lo que nos dice es empecemos a investigar, empecemos a indagar y podemos confirmar o no determinadas hipótesis. Si lo vinculamos, como vamos a hacer más adelante, con las nuevas tecnologías, con el manejo de los dispositivos y demás, vamos a ver indicadores que tengan que ver específicamente con eso. Cuando los niños o los jóvenes muestran una dependencia extrema hacia sus dispositivos, cuando se sobresaltan cuando escuchan una notificación, escuchan un mensaje, un llamado, cuando observamos gran actividad de conexión en horas de la noche, se empezaban a analizar indicadores que son propios del comportamiento de los niños y los jóvenes con sus dispositivos y que nos puede estar marcando que algo les está sucediendo en ese entorno virtual o entorno digital. Y como hablábamos en la primera clase, como hablaba el profesor Enrique en la primera clase, el entorno digital y el entorno físico no son ya entornos totalmente separados. Hoy nuestra vida transcurre permanentemente entre un entorno y el otro. Actualmente estamos pudiendo tener estos intercambios y demás en el entorno digital. Obviamente siempre decimos lo mismo, no queremos demonizar las herramientas digitales ni demás, pero entender que lo que sucede en los entornos digitales puede tener efectos, y de hecho tiene efectos, en la realidad psíquica, anímica y física de las personas. Por eso vamos a hablar cuando profundicemos un poquitito más sobre el grooming, que ya quedó introducido en la primera clase, pero cuando hablemos un poquito más de estos delitos, de la violencia sexual mediada por las nuevas tecnologías, vamos a ver que a veces podemos encontrarnos con situaciones violentas sin el menor contacto físico, pero que aún así logran o causan efectos que se ven en la realidad física y concreta de esa persona. La realidad de todos nosotros hoy está conformada por los entornos físicos y los entornos digitales. Entonces debemos hacer constantemente un análisis y un pasaje entre un entorno y el otro. Entonces, para ir resumiendo, en esta segunda semana la propuesta es continuar con lo que iniciamos en la primera semana. Para quienes no están familiarizados con los delitos contra la integridad sexual, conocer cuáles son, ¿sí? Conocer cuál es la denominación que les da el Código Penal y demás. Luego tener un pequeño acercamiento hacia seguir con estos dos pilares, estas dos perspectivas. La perspectiva victimológica, cuál es la definición de abuso sexual infantil, digamos, aquellos actos en contra de personas que aún no están preparadas para brindar su consentimiento, que aún no comprenden el carácter sexual de muchas de las acciones que se hacen sobre su cuerpo, sobre su persona, o niños que quizás ya siendo más grandes, aún comprendiendo algunas características de esos actos, todavía no están en condiciones de dar su consentimiento. También teniendo en cuenta la perspectiva criminológica, cuáles son las motivaciones de estas personas que ejercen esta violencia. Nunca se olviden el tema del poder y el abuso de poder detrás de estas intenciones. Y obviamente siempre teniendo en cuenta cuál es el bien jurídico que vamos a estar protegiendo, ¿no? El bien jurídico que vamos a estar protegiendo siempre es la integridad sexual, el derecho que tenemos todos nosotros de poder dar libremente nuestro consentimiento para los actos sexuales. Entonces, avancemos esta segunda semana, tomen contacto con los textos. Ante cualquier duda, por favor, siempre nos vamos a manejar por la plataforma. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, vamos a estar a disposición. Bueno, nos vemos en la semana 3, en la próxima clase grabada. Les dejo un saludo. Hasta luego.